Buenas noches, Meima, ¿qué tal? Bien, muy buenas noches a todos y un placer estar esta noche con ustedes. Para nosotros también es un gran placer tenerte por aquí esta noche y estamos deseando hablar contigo. Eh, Queríamos preguntarte, bueno, empezar pues diciendo eso, a finales del 75 las tropas marroquíes ocuparon su país y, digamos, han sido colonizados por cientos de miles de marroquíes. ¿Cuál es la situación de vida de la población y qué se puede decir de sus derechos humanos a día de hoy? No sé si estás muteada ahora mismo, Ay, estás... perdón, yo empecé a hablar no tengo la costumbre de hablar en Twitter, por eso empecé a hablar con el micrófono. Muchas gracias Nada, por su pregunta y la verdad que también agradecerles el hecho de dar espacio a hablar sobre este pueblo heroico que no está en los medios, que su resistencia está, vamos a decir, olvidada. Y por eso agradecemos a cualquier persona que nos dé la oportunidad de hablar de lo que sufrió nuestro pueblo. Eh, Como sabes, en 1975 el Sahara era una provincia número 53 de España. Luego España pues se desentendió y repartió el Sahara Occidental como si fuera un pedazo de pastel entre los vecinos, desentendiéndose así de sus obligaciones frente a la comunidad internacional como potencia administradora del territorio y haciendo oídos sordos a los llamados de las Naciones Unidas para descolonizar el territorio. Esta oídos sordos la ha sufrido el pueblo saharaui en carne propia siempre desde el primer momento, ya sea con España o con Marruecos o con Mauritania, el pueblo saharaui ha sufrido en primera mano las violaciones de los derechos humanos, de sus derechos humanos. Y simplemente para un poco entrar en el tema, decir que todas las violaciones de los derechos humanos que ocurren en el Sahara Occidental son debidas a la falta de la implementación del derecho de la autodeterminación y cada saharaui esté refugiado o exiliado bajo la ocupación, todos sus derechos están violados y realmente es una vergüenza que sigue bajo la responsabilidad de España por desentenderse de sus responsabilidades frente a ese territorio y su población. en este sentido, ¿qué perspectivas ves para poner fin a esta situación y qué apoyo esperas, por ejemplo, digamos, de Ginebra y de los movimientos de solidaridad? Nosotros lo que esperamos simplemente, la verdad que viendo lo que pasa en Gaza y en Palestina, como que hemos perdido desde hace mucho tiempo nuestra esperanza en la comunidad internacional. Yo pienso personalmente que después de 20, casi 32 años fallidos de proceso de paz y ver la incompetencia de la ONU de ejercer el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, no veo otra salida sino que el pueblo saharaui arranque su independencia. Yo lo siento mucho, sé que Carlos Ruiz está aquí escuchando, mucha gente que sabe mucho de leyes y que tienen una visión mucho más fuerte que yo sobre lo que son capaces la comunidad internacional y la importancia de la aplicación de la legalidad internacional en el Sahara Occidental. Pero desgraciadamente nosotros los saharauis, nuestra experiencia es muy negativa porque nos sentimos abandonados literalmente por la comunidad internacional, sentimos que la causa saharaui es huérfana en el Consejo de Seguridad, Marruecos cuenta con mucho apoyo y viendo lo que pasa en Palestina, que están masacrando a todo un pueblo y nadie hace nada, imagínate nosotros podremos ser mm, considerados como un dommage colateral que es lo que se está, como se está pasando en Palestina, solamente que los palestinos están pagando un precio mucho más alto que nosotros ahora mismo. Viendo el desentendimiento, la deshumanización de las víctimas, temo que el pueblo saharaui no tiene otra salida sino la resistencia y presentar más sacrificios para arrancar su independencia. Nada va a ser regalado, desgraciadamente es así y desde el 20 de noviembre del 2020 el pueblo saharaui se divorció del proceso de paz y ha empezado su segunda lucha de liberación y estamos en ello y la verdad que
ese paso no debemos nunca haber dejado las armas. Yo aconsejo a todas las personas a las personas, los movimientos, las personas que hacen ese tipo de negociaciones, que nunca dejen sus armas, que las negociaciones se hacen y con las armas en la mesa. Nosotros tomamos, desgraciadamente, fuimos muy naif, pensamos, confiamos demasiado en la comunidad internacional y la comunidad internacional nos engañó y nos dio la espalda. Nos dimos cuenta demasiado tarde y es una tristeza muy fuerte ver cómo un pueblo tan bonito como los saharauis, que es un pueblo pacífico, esté obligado literalmente por la comunidad internacional, empujado a la violencia para poder arrancar su independencia. En este sentido, quería preguntarte también por el papel de la mujer saharaui en la sociedad. ¿Cuál es, digamos, el papel de la mujer dentro de la vida política de la República Árabe Saharaui y en la resistencia? Desde los primeros momentos, cuando empezamos hay que ver la naturaleza del pueblo saharaui. Es un pueblo beduino donde las mujeres tienen un rol bastante claro en la sociedad. Todas las cosas que son bonitas en la vida de las mujeres saharauis, como es, por ejemplo, que no sabemos lo que es la violencia física, que cuando una mujer se divorcia, si le hacemos una fiesta, muchas cosas de estas no la hemos arrancado nosotras las feministas o lo que sea, son cosas que hemos hereditado de de nuestras bisabuelas, de nuestras madres, de todas las beduinas saharauis. Y cuando empezó este desenlace muy desagradable, la vida del pueblo saharaui, en la que la gente huyó de los bombardeos de napalm y fósforo blanco hacia un desierto inhóspito, dejando atrás sus animales, sus pertenencias. Los hombres estaban casi obligados a ir al frente, pues las mujeres nos vimos en la obligación de construir lo que actualmente se conoce como el Estado saharaui. Debo reconocer que en los primeros años hemos logrado muchas cosas positivas, sobre todo en cuanto a la fortaleza y la participación política de la mujer. Desgraciadamente, en los últimos años en los que el proceso de paz, digamos los 29 años que el proceso de paz, que no había más guerra, que los hombres volvieron del frente, las mujeres como que ya no son tan representativas en las decisiones políticas como lo eran antes y hay vamos a decir, una decisión propia de las mujeres de relegarse ellas mismas a un segundo plano, mientras tanto estemos en el proceso de la independencia y por supuesto lo que se ve que sí tenemos un gran porcentaje de mujeres en el gobierno, pero no lo que nosotros realmente anhelamos, que es el 50% de todo. Y tenemos, por ejemplo, casi el 80% de la educación, el 90% de la sanidad. Digamos que las cosas que son un poco cercanas a casa, ahí se ve la presencia de la mujer, mientras que las cosas donde hay poder, hay decisiones políticas, pues no, ahí la presencia de la mujer no es muy fuerte. Lo que sí quiero resaltar aquí, que la mujer saharaui es presente en la vida cotidiana de la familia, de la sociedad hasta la actualidad. Las mujeres se toman en consideración y son muy importantes en esta resistencia y solamente cuando ves la presencia de las mujeres en la lucha pacífica en los territorios, quiénes son las que están siendo violadas, quiénes son las que están en la calle a pesar de las torturas, son las mujeres, quiénes son las que organizan la resistencia, son las mujeres, y la parte también de la construcción del Estado en exilio, las que lo llevan, que hacen que la rueda gire cada día son las mujeres, y la verdad que es una presencia muy fuerte a pesar de que somos musulmanas y que somos refugiadas, somos árabes, todos los sinónimos malos, digamos, los tenemos en la espalda, pero sí podemos sentirnos orgullosas de formar parte de este pueblo que lucha por su independencia y sus mujeres están en el centro de esta lucha. Muchas gracias. En este sentido, quería preguntarte también cómo se defienden, porque usted estuvo 10 años en Ginebra, ¿cómo se defienden los derechos del pueblo saharaui en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra? ¿Cuáles son las violaciones de derechos humanos que sufren los saharauis bajo la ocupación militar marroquí? Como le dije antiguamente,
hay un solo informe que salió de la ONU, que por cierto nunca vio la luz, fue en el año 2006. Este informe, la conclusión dice que todas las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental son debidas a la falta de implementación del derecho a la autodeterminación. En Ginebra se hace presencia de la causa saharaui en todos los foros que son. Hay que recordar que Ginebra es como la capital de las organizaciones internacionales, no es la capital de Suiza. Están las organizaciones de la ONU, el Consejo, los procedimientos, los mecanismos, etcétera. Muchas organizaciones en los que la representación del Frente Polisario pues intenta tener una presencia y una visibilidad de la causa. Tenemos un grupo de países que apoyan nuestra causa, que cada consejo pues hacen paneles, hacen intervenciones en nombre de los países, pero también hay grupos de organizaciones que también llevan la batuta para decir lo que los estados no pueden decir. También en cada sesión participan delegados saharauis de los campamentos de refugiados, de los territorios ocupados, de la diáspora, e intentamos aquí en Ginebra visibilizar el sufrimiento del pueblo saharaui en todas estas plataformas, pero también visibilizar todas las voces de los saharauis. Hay también un equipo técnico de abogados extranjeros y de defensores de derechos humanos que de manera casi cada 2 semanas hacen una reunión y hacen un seguimiento de todo lo que ocurre en el Sáhara Occidental. Se presentan quejas, se presentan informes, se participa en los exámenes periódicos universales, se hace muchas cosas de seguimiento de los derechos humanos, pero sobre todo quiero decirte que la sociedad civil saharaui ha garantizado que lo mínimo que ocurre en el Sáhara Occidental esté presente aquí en los decidores en el Consejo y en los diferentes mecanismos de la ONU, y que aquí se sabe todo lo que ocurre en el Sáhara Occidental, pero que desgraciadamente los saharauis están en un territorio donde la misión de las Naciones Unidas no cuenta con un mandato de la protección de los derechos humanos. Es una misión casi vacía de su contenido, que se creó me refiero a la misión de la MINURSO, se creó para hacer el referéndum del Sáhara Occidental. Llevan 33 años, no han hecho nada y ni siquiera son capaces de informar sobre las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. En fin, hay un despilfarro de los recursos de los pagadores de impuestos europeos y del mundo entero, porque son funcionarios de la ONU que están allí, son aproximadamente unas 256 personas que tienen un budget bastante grande para funcionar. Sin embargo, para hacer un trabajo palpable y que cambie la vida de la gente sobre el terreno no hacen absolutamente nada. Y esto ha ocurrido desde el año 91, la creación de esta misión, hasta la actualidad. Y nosotros aquí en Ginebra intentamos que al menos la ONU, sobre todo el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, envíe una misión técnica al Sáhara Occidental y que informe al mundo lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental. También esta misión, desde hace 8 años, Marruecos impide la entrada de esta misión y, para resumirte, los saharauis están desprotegidos y desamparados frente a la violencia que ejerce Marruecos en el territorio, y con la impunidad que vemos cada día. Sobre todo cuando ves la corrupción que ejerce Marruecos sobre los funcionarios de la ONU aquí, para que hagan oídos sordos sobre todo lo que ocurre en el Sáhara Occidental. Es realmente vergonzoso, en fin. Durante tu exposición has mencionado la no presencia de un observatorio de derechos humanos en la MINURSO. ¿A qué atribuyes esa no creación y si ha habido algún tipo de avance desde tu presencia en ese sentido? Eh, la no presencia del mandato de la protección de derechos humanos es una falta de voluntad política por parte de los estados que componen el Consejo de Seguridad. Hay que recordar que el Sáhara Occidental está en la agenda del Consejo de Seguridad, la misión se renueva en el Consejo de Seguridad y digamos que el Sáhara Occidental está atrapado en este Consejo de Seguridad en el que 5 países monopolizan
la cuestión del Sáhara Occidental son los 5 países que se dicen a sí mismos amigos del Sáhara Occidental, son Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Rusia. Estos 5 países que no han dejado que otros países del mundo tengan algo que hacer o aportar para la solución de este conflicto. Hay que recordar que el tema del Sáhara Occidental está en la agenda de la Cuarta Comisión, es un tema de descolonización, por lo tanto, todos los estados que componen las Naciones Unidas tienen obligaciones frente a la descolonización del territorio. Por lo tanto, la monopolización del tema del Sáhara Occidental en el Consejo de Seguridad y por esos 5 países no ha dejado que otros países puedan aportar algo, y lo que vemos es que nosotros los saharauis también estamos atrapados en este Consejo de Seguridad, desprotegidos, y que es un Consejo de Seguridad que se supone que debe evitar guerras, que debe maniobrar para que haya paz, y desgraciadamente en nuestro caso todo ocurre de manera contraria. Por lo tanto, la falta de voluntad de los estados, sobre todo de estos 5 que te he mencionado, es tiene gran parte de culpa porque los saharauis no están desprotegidos. Otra de las cosas que quería decirle, que aquí todo el mundo, aquí en Ginebra, cuando ves al alto comisionado hablar, decir yo abogo para que nadie quede atrás. Bueno, Hola, nos perdonáis por lo que pasó, problema técnico. Vamos a dar la bienvenida otra vez a nuestra compañera Muime, y seguro no vamos a hacerte la entrevista desde un principio. Vas a seguir con Héctor, donde se quedó el problema, que siempre hay problema técnico, y además hay personas que también intentan de entrar en los espacios. sí, pero seguimos la entrevista donde estábamos. No vamos a repetir desde el principio porque si no, igual se hace un poco repetitivo. Seguiremos donde estábamos. Estabas hablando, Neima, del tema de las dificultades por parte del bloqueo del Consejo de Seguridad para llevar adelante la misión, digamos, de reconocimiento de los derechos humanos o de monitoreo de los derechos humanos en territorios ocupados. No sé si querías completar alguna cosa más de la respuesta. Si no, proseguimos con las preguntas que tenemos en el tintero. Adelante. Vale. Queríamos preguntarte, digamos, sobre tu experiencia específica, digamos, y desafíos que hayas tenido que enfrentar al lidiar con el lobby marroquí en tu trabajo como representante ante las organizaciones internacionales y la ONU en Ginebra. Lo que más me molesta es cómo los estados hacen oídos sordos a un país que es Marruecos, que corrompe a los funcionarios, corrompe al sistema, y al final de cuentas, cuando nos damos cuenta de que el tema de la legalidad internacional, el tema de las leyes, la ONU y todo esto es un sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para que todos los países estén protegidos, para, digamos, que los derechos sean para todos, etcétera. En fin, es una idea muy bonita, pero viendo cómo los países hacen oídos sordos a la corrupción que impone Marruecos en el sistema, y cómo los países están dispuestos a darle prioridad por ejemplo, a Marruecos y a Israel, que son 2 países que violan los derechos humanos, son 2 países que tienen las fronteras móviles, son 2 países que ocupan otros territorios, y son 2 países que son muy activos en la corrupción del sistema de las Naciones Unidas, y donde vemos el dinero circular, vemos los sobres, vemos
en fin, todo lo feo que os podéis, el chantaje, el blackmailing, que es muchísimo aquí en Ginebra, y cómo los funcionarios de esos países son casi secretas, son de la seguridad, y que ves cómo te observan, cómo te hablan, cómo no son realmente diplomáticos, para mí son unos mafiosos, sobre todo cuando ves lo que te dicen, lo que te hacen, lo que hacen a los compañeros. Y la manera de participar aquí en el Consejo, nosotros traemos delegados verdaderamente víctimas, gentes que son verdaderamente activos en el tema de los derechos humanos, mientras que Marruecos trae a mercenarios, son gente cualquiera, ladrones o gente que les pagan para que vengan aquí a refutar nuestros discursos, a dar una impresión en el Consejo de Derechos Humanos de que Marruecos es totalmente inocente, de que solamente son un grupo de saharauis, unos por la independencia, otros por Marruecos, y que Marruecos está en su tierra y que no pasa nada. En fin, la corrupción está pululando en los paisillos de aquí, de las Naciones Unidas. La vemos en secretaría, la vemos en seguridad, la vemos en muchas cosas feísimas. Yo mismo estoy muy hastiada del sistema y me gustaría que los países comprendieran el error que hacen ignorando lo que está pasando ahora, tanto en Nueva York como en Ginebra. Y lo que vemos es que el sistema mismo se está colapsando, y el hecho de no haber una voluntad política o una valentía para enfrentar esta corrupción, pues el sistema mismo se está cayendo a trozos. Y lo que digo simplemente, si la comunidad internacional está dispuesta a sacrificar a los palestinos, a los saharauis, a las víctimas, pues también tienen que estar listos para sacrificar a Estados Unidos, a Suiza, a España, en fin. La corrupción no trae nada bueno, y la legalidad internacional es el único camino de vivir en armonía y en paz. Quería preguntarte en este sentido, al final, dentro del espacio de Naciones Unidas, por lo que has comentado, tenéis un acceso muy limitado por, digamos, las dificultades que impone el Consejo de Seguridad. ¿Hasta qué punto, digamos, se pueden realizar avances en el expediente de derechos humanos, más allá de, digamos, visibilizar la situación? Yo pienso que si cada organización toma su mandato en serio, yo pienso que los saharauis estarían protegidos. Si, por ejemplo, el ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, no siguiera las directrices que le impone Marruecos, que es un país que ni acoge refugiados, ni es uno de los 20 países que más da dinero al ACNUR, y que es un país que realmente es el causante de que los saharauis existimos como refugiados. Si estas organizaciones no tomaran tan en serio la injerencia de Marruecos y de otros países, y tomaran en serio su mandato, yo pienso que todos estaríamos bien y todos estaríamos tranquilos. Al fin de cuentas, hay que ver que el sistema se creó para que la democracia sea para todos, que la protección sea para todos. En fin, era muy bonito, pero lo vemos desde adentro que se está corrompiendo. Y yo pienso que los funcionarios pueden hacer muchas cosas si hay leyes muy restrictivas contra la corrupción. Por ejemplo, yo te digo algo, en el año 2015 salió un escándalo muy fuerte aquí en Ginebra. Un hacker que se llama Chris Coleman hizo un leak, sacó unos documentos en los que se ve cómo Marruecos corrompía a los funcionarios, desde la señora Navi Pillay, que es la alta comisionada, hasta el señor Compás, que era el brazo derecho de la alta comisionada, Ndai, cómo Marruecos daba dinero y beneficios a esas gentes, y cómo chantajeaba a esas personas para que hicieran oído sordo al Sáhara Occidental y la pusieran más relegada. Cuando el Polisario llevó estos documentos a la IOS, que es una internal survey, es algo como que vela por la transparencia de la ONU. Cuando el Polisario llevó estos documentos a la IOS, no pasó absolutamente nada. Escondieron el tema, y lo que hicieron fue despedir a las personas implicadas, pero nada más. Marruecos sigue utilizando la misma corrupción, y el tipo
que hizo esa corrupción, que es el señor Omar Hilal, está ahora mismo haciendo la misma corrupción en Nueva York. Y no pasa absolutamente nada. Sigue con la misma violencia, con el mismo chantaje, sigue con la misma corrupción y eso realmente es muy desagradable y es muy feo. Nosotros, por nuestro lado, seguimos creyendo en que la ONU puede jugar un rol importante en la protección de los saharauis, en darles sus derechos, eh, en darles la visibilidad que merecen, pero con esta corrupción casi es imposible. En fin, decirte que Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental y a pesar del apoyo inmenso que tiene Marruecos y la corrupción que ha ejercido a las organizaciones internacionales, a los países, en todas partes, Marruecos no ha logrado ganar al pueblo saharaui y el pueblo saharaui casi sin medios estamos ganando esta resistencia y estamos dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para obtener nuestra independencia, nos cueste lo que nos cueste. Héctor. Hola, pensaba que se había cortado otra vez. No. Pues tenía dos preguntas más. Preguntarte, digamos, por la situación actual de los presos políticos saharauis, el número de presos que hay y la situación actual, y si esta situación se puede resolver de alguna forma a nivel internacional o es imposible tal y como están las cosas ahora actualmente. Es una situación muy triste porque Marruecos no coopera también con los mecanismos de la ONU. La ONU ha sacado una decena de decisiones pidiendo a Marruecos la liberación inmediata de todos los presos políticos porque son presos políticos por sus ideas, no son ni terroristas ni nada por el estilo. Los Marruecos los tiene detrás de las rejas porque les tiene miedo y Marruecos quiere darle una lección a todos los saharauis de que cualquiera que resiste su futuro va a ser también las rejas. Pero el pueblo saharaui no ceja esfuerzos. Estamos dispuestos a seguir luchando por la libertad de esos presos políticos. Están en condiciones infrahumanas, lejos de su tierra, a miles de kilómetros. Marruecos tortura también a su familia poniendo a los presos separados y bien dispersos y con presos comunes. Y lo triste es que estos presos tienen un historial que son defensores de derechos humanos y la comunidad internacional sigue incapaz de hacer la presión necesaria para que se liberen sin condiciones o al menos que obligar a Marruecos a acatar a las decisiones que salieron de los mecanismos y procedimientos de la ONU. Tenemos una cuarentena de presos políticos y son todos jóvenes, no hay ninguna mujer y desgraciadamente cada día nosotros lo recordamos, cada día en ninguna de nuestras intervenciones les olvidamos, pero necesitamos mucha presión internacional para que Marruecos los libere sin condición. Finalmente tenemos una pregunta que creo que va un poco controvertida, pero creo que es importante adoptarla, que es si existe alguna posición adoptada por el Frente Polisario respecto a la instancia de equidad y reconciliación en las zonas ocupadas, especialmente considerando que esa instancia fue creada por Marruecos y trataba de, digamos, paliar esas violaciones de derechos humanos ofreciendo indemnizaciones a las víctimas. Mira, nosotros la justicia transicional no la podemos considerar como algo positivo que hizo Marruecos. Primeramente, Marruecos no cambió de régimen. Por lo tanto, esta justicia, que es la instancia de equidad, para nosotros es inválida. Es algo que Marruecos hizo para lavarse la cara, para vender a Rey como algo nuevo, pero Rey es el hijo del torturador, él también sigue torturando a los saharauis, por lo tanto, la equidad, la IRM esta, es nula para los saharauis. El hecho de que haya pagado a algunos saharauis o el hecho de que haya vendido, porque hay que recordar que ese dinero también viene de Europa y de otros países. Marruecos pide dinero para vender que es un país democrático, para hacer más maquillaje
Esto no ha respondido a las demandas de las familias de buscar la justicia para sus desaparecidos, para sus presos, porque Marruecos pagó un dinerito a algunos presos, a algunas personas que fueron desaparecidas, pero muchos cuerpos siguen sin aparecer. Marruecos ha mentido en las circunstancias de la muerte que apareció en este informe, y hay que recordar muchas cosas que Marruecos dijo que no son verdades en este informe. Por lo tanto, esta justicia y esta EREM es totalmente nula para el pueblo saharaui. Seguimos reivindicando el derecho a saber la verdad, y esto no es justicia transicional para nosotros porque Marruecos no ha cambiado de régimen. En este sentido, ¿hay alguna evidencia de esa recepción de fondos, indemnizaciones por parte de la IER, o simplemente ha quedado como algo que no ha ido más allá? No entiendo en qué sentido. Digamos, si la instancia pues realmente ha ofrecido o dado indemnizaciones. Sí, ha dado indemnizaciones a algunas familias, a algunas personas que han sufrido desaparición por 16 años, por 12, por 4, por 3. Sí, ha pagado un dinero líquido, pero eso no es la justicia que busca el pueblo saharaui. La justicia, si es realmente transicional, tiene que haber un cambio de régimen, y este cambio de régimen no cambió en Marruecos. Por tanto, el que ha perpetuado esta injusticia sigue en el poder, y las familias siguen reivindicando más derechos. No solamente es cuestión de dinero que hayan pagado, que es mínimo, por supuesto, que el dinero que recibieron las víctimas marroquíes es mucho mayor que el dinero que recibieron las víctimas saharauis, aunque los saharauis fueron mucho más torturados, fueron mucho más tiempo presos, pero esta compensación económica no significa nada para las familias, porque siguen reivindicando más derechos, como es saber la verdad, qué pasa a sus queridos, dónde están enterrados, y volver a enterrar este duelo de una manera seria. Muchas gracias por esa aclaración. Creo que era muy importante referente a este tema, y te agradecemos un montón el haber podido tomarte este tiempo con nosotros para resolver estas cuestiones, y